Los invito a que abran su Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. El tema de esta noche o de esta tarde es algo interesante. Vamos a hablar lo que es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué la oración? ¿Qué se debe pedir en la oración? Y la importancia de la oración que debe estar en todo cristiano. Amén. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Cuando lo tenga se pone de pie. Vamos a leerlo todos juntos y ya después se puede tomar asiento. Apocalipsis 3:20 dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y cenará él conmigo. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que nos das para estudiarla. Te ruego, Padre, que me guíes por medio de tu Espíritu, que unjas a todos los que estamos aquí, unjas con tu Espíritu también nuestros oídos para poderlos entender, escucharla, guardarla y practicarla, Señor. Que este tema sea de interés para todos, Señor, y que por medio de este estudio se quiten cualquier duda que podamos tener. Que seas tú dándome las palabras necesarias. Todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Apocalipsis 3:20 le habla a la última de las iglesias. Es a la única que le dice: yo estoy a la puerta y estoy llamando. Cuando hemos escuchado a la pastora que da el estudio, habla de la iglesia de Laodicea, que es la última. La anterior también tiene sus problemas. Y el mensaje de la oración es para estos tiempos que vienen, que son muy difíciles, que ya los estamos empezando a vivir y que se van a poner más difíciles. Y Jesús está haciendo el mismo llamado. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta, llamando. Desde que usted se volvió cristiano, desde que usted se hizo cristiano, ¿se puede usted recordar cuántas veces Jesús le ha tocado su puerta? Hey, quiero platicar contigo. Quiero hablar contigo. Quiero tener una relación contigo. Dice la Biblia, dice este versículo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, está hablando en tiempo presente. Y aparte de hablar en tiempo presente, es una invitación a que escuchemos. Dice: si alguno oyere mi voz y abre la puerta. Dios tiene el poder de abrir la puerta. Jesús tiene el poder de abrir la puerta. Recuerde que hay una cita bíblica donde dice que la puerta que Él abre, nadie la cierra. La puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Sin embargo, aquí le está dando la opción al ser humano de que sea el ser humano el que abra la puerta. Dice: si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe cuál es? Comúnmente los nutriólogos, los médicos o aquellos que tratan el cuerpo humano dicen que el principal alimento que uno tiene en el día es el desayuno. Que porque tiene que ir cargado de energía, tiene que ir cargado de todo lo que necesita en el desayuno para poder desarrollar el trabajo durante el día. E incluso recomiendan que la última comida, que es la cena, que no sea tan pesada. Bueno, eso dice el ser humano. Dios es diferente. Para Dios, la comida más importante era la cena. Y se lo voy a explicar por qué. Por lo regular, los judíos o los israelitas salían temprano en la mañana a trabajar la tierra o a hacer las cosas que tenían que hacer. En el día, no le puedo decir si era a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, comían el almuerzo, lo que aquí se le llama el almuerzo. Pero la comida más importante para el pueblo judío era la cena.
¿Por qué era la cena? Porque venían todos de trabajar, de haber hecho todas las cosas que tenían que hacer. Y entonces en la tarde, ya casi a las 6:30 de la tarde, se reunían para tomar toda la familia la cena. Y la cena no nomás era de servir el pollo, el borrego, lo que sea que fueran a comer. Todo comenzaba por medio del padre, el padre de familia, o el abuelo, o las personas más ancianas de esa familia, comenzaban con una oración. La oración que se hacía antes de comer decía: gracias te damos, Jehová o Yahweh, Rey del universo, porque tú provees todo alimento. Tú nos das todas las bendiciones del día. ¿Entiendes? Después de eso procedían a comer. Después de comer, seguían sentados a la mesa, porque entonces venía el padre de familia o el abuelo, la persona más vieja de esa familia, daba un estudio de la palabra de Dios. Y se ponían a platicar y se ponían a preguntar. Por ejemplo, le preguntaban a los niños: ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Era un momento para convivir y compartir la palabra de Dios. Por eso se entiende que cuando Jesús dice: y yo entraré a él, y entonces cenaré con él y él conmigo. No dice primero: y él cenará conmigo y yo cenaré con él. No, está diciendo: yo cenaré con él. En otras palabras, yo te voy a dar a ti lo que tú necesitas para tu vida. Jesús siempre anda buscando una relación con nosotros. Podemos leer los 4 evangelios y Jesús nos ve a la iglesia cristiana, nos ve como una esposa. Primero como una novia y luego como una esposa. Y dice que la cuida, la guarda, la protege. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros a través de su Hijo. Solo que muchas veces el ser humano tiene tantas actividades, tiene tantos trabajos, tiene tantos problemas, que no le dedicamos ese tiempo al Señor. Ahora, muchos dicen que la mejor oración es en la mañana. Eso dice la palabra. De madrugada te buscaré. Pero la palabra madrugada nosotros la tomamos al modo occidental en el cual vivimos nosotros. Sin embargo, fíjese que es curioso que, por ejemplo, los judíos, a partir de las 6 de la tarde, la primera hora, que serían las 7 de la noche, le llamaban la primera vigilia. A las 8 la segunda, la tercera, la cuarta. La novena vigilia es las 3 de la mañana, la 10ª a las 4 de la mañana. La 11ª, 5 de la mañana, la 12ª era las 6 de la mañana. Entonces, hablar de madrugada dentro de la Biblia, estás hablando de las 7 de la noche a las 5 o 6 de la mañana. Ahora, algunas personas se podrán levantar a las 2, 3 de la mañana a orar y lo pueden hacer, pero hay personas que no pueden. El problema no es que te levantes o no te levantes en la madrugada. El problema es que no ores. Ese es el gran problema. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Daniel, dice que Daniel, ¿cuántas veces oraba al día? ¿Dice las horas? Pero dice que lo hacía 3 veces al día. Se entiende que podría ser en la mañana, a mediodía y en la noche. ¿Y qué tal si él lo hacía 2 veces en la tarde? Y no lo hacía en la noche. ¿Qué le quiero dar a entender? Cada quien tiene su reloj biológico, cada quien tiene su manera de hacerlo y cada quien debe tener su horario para hacerlo. Si usted, el Espíritu la levanta a las 2, 3 de la mañana para orar y quiere hacerlo, lo va a hacer. Si lo hace a las 9, 10 de la mañana, le dice, ponte a orar, lo tiene que hacer. O sea, no tenemos que cerrarnos a que tiene que ser de madrugada. Si usted lee bien los evangelios, Jesús a veces se pasaba toda la noche orando. A veces empezaba a las 7, 8 de la noche y terminaba ya que iba a clarear. Había veces que nomás oraba un rato, probablemente en la noche, probablemente en la madrugada. O sea, no tenemos que ser tan estrictos en ese aspecto. El chiste de todo, lo importante de todo es que debemos orar. Ahora bien,
¿Para qué la oración? ¿O por qué necesitan ustedes la oración? ¿Por gusto? ¿Por ser igual a los demás? ¿O por necesidad? Necesidad y también placer o gusto porque es relación con Dios. Así es. Fíjese lo que era la oración para el pueblo israelita. Primera de Reyes 8:37. Fíjese la importancia. Primera de Reyes 8:37 dice, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos le sitiaran en la tierra en donde habitan cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciera cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiese la plaga en su corazón, está hablando de cosas espirituales también, y extendiere sus manos a esta casa, al templo de Dios, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Recuerde que en Primera de Reyes ya estaba el templo de Salomón y Dios moraba ahí. Entonces todos tenían que voltear al templo de Jerusalén, al templo de Salomón. Ahorita no hay templo, porque Dios ya no necesita un templo, porque ahora Dios mora en nosotros. Pero eso es para el pueblo de Israel. Ajá, ¿y dónde quedamos los gentiles? Bueno, ahí vienen los pueblos gentiles, o para el pueblo gentil, o la gente gentil. Primera de Reyes 8, 41 y 43. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniera a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Palabras de Salomón. ¿Se da cuenta de la importancia de la oración? Y dice, cuando estés mal, cuando te ataque la epidemia, cuando te ataque esto, te ataque el otro, y también lo que te ataque a tu corazón. Dios siempre escucha. Hay oraciones que Dios no escucha, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero mientras, hay un versículo que dice, ¿a quién escuchará Dios? ¿O a quién escucha Dios en oración? Dice, al limpio de manos y puro de corazón. Si no están limpias nuestras manos y nuestro corazón no es puro, ¿Dios nos va a escuchar? Simple lógica, no. Por eso cada vez que debemos orar o vamos a orar, debemos ver cómo estamos nosotros. Si es posible, si fuera necesario, pedir perdón por aquello que pecamos sabiéndolo y por lo que pecamos no sabiéndolo. Porque también hay pecados con conocimiento y hay pecados sin conocimiento. Y eso solamente el Espíritu nos lo pone en el corazón. Hey, fallaste en esto. No, pero no me di cuenta, pero fallaste. Entonces es donde hay que poner o hay que limpiar las manos y limpiar el corazón para poder ser escuchados. Pero si se da cuenta, aunque el templo estaba en Jerusalén y había sido dedicado para el pueblo y hacia el pueblo de Israel, Dios siempre se acordó de los gentiles, como se acordó de nosotros que estamos acá, sin ser del pueblo de Israel. Ahora bien, ¿qué es la definición de oración? ¿O qué significa la oración? Si usted busca en Google y busca qué es una oración, le va a llamar a la gramática. Oración es un conjunto de palabras donde habla de un artículo, un sujeto y un verbo.
No, no estamos hablando de la oración en la gramática, estamos hablando de la oración de acuerdo a la Biblia. La definición de oración es un diálogo personal con Dios en el cual reconocemos que Él es todo para nosotros. Cuando dice la palabra que Él es todo para nosotros, es que todos necesitamos de Él. ¿Podemos vivir sin Él? ¿Podemos vivir un minuto sin Él? ¿Podemos tener salud sin Él? ¿Podemos comer sin Él? Entonces quiere decir que cuando el ser humano entienda, el cristiano entienda que Dios es todo en su vida, entonces tendremos en nuestra mente y en nuestro corazón la necesidad de hablar con Él todos los días. ¿Cuántos de nosotros aquí, la mayoría somos padres, excepto los jóvenes? Qué bonito se siente cuando viene el hijo, viene la hija y dice, papá, quiero hablar contigo. Necesito platicar contigo. Aunque sean tonterías para usted. Aunque sean cosas de jóvenes, cosas que no tienen sentido para usted. Pero que un hijo o una hija te venga a buscar y diga, papá, necesito un consejo, necesito hablar contigo. Quiero platicar contigo. Qué bonito se siente en el corazón de un padre o de una madre. Más cuando le piden un consejo, ¿cierto? Ahora imagínese Dios, hermano. Fíjese lo que dice, y aquí voy a usar unas versiones diferentes, porque me gusta más cómo lo dice. Fíjese lo que dice la Biblia, traducción al lenguaje actual. Hebreos 11:6 dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios busca ser amigo de nosotros. No, yo no puedo decir, yo soy amigo de Dios. Es mejor que Dios diga, Él es mi amigo. Porque si Él lo dice, Él no miente. Tal vez el ser humano lo dice como para presumir. Pero cuando dice la Biblia que Abraham fue amigo de Dios, pero no lo declaró Abraham, lo declaró Dios. Entonces ya tiene veracidad porque Dios no miente, ¿cierto? Fíjese lo que dice otra versión, la versión hebrea al español de la misma cita. Y sin tener confianza es imposible ser placentero a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él tiene que tener la confianza o la fe de que en realidad Él existe y que Él es dador de la recompensa y que Él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan. El simple hecho de orar y buscar la dirección de Dios o buscar su amistad o platicar con Él ya es una recompensa. ¿Por qué? Antes iba al santo, a la Virgen, al escapulario, a las reliquias, ¿cómo se llaman las cuentas, Daniel? Rosario. Al rosario. Cuando se iban a confesar, ¿cuántas veces le decían tienes que repetir la oración tantas veces? Y lo hacía uno, ¿sí o no? Y ahora que tenemos al Dios verdadero, mucha gente no le quiere hablar, no le quiere decir, no le quiere preguntar. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere usar la oración? No quiere tener esa amistad con Dios, porque ya sabe que lo que está pidiendo está mal y que Dios no se lo va a dar. Porque la Biblia dice que hay que pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no lees la palabra? Si no estudias. O díganme, ¿hay alguna manera más de conocer a Dios? Una cosa es saber que Dios existe y otra es creer que Dios existe. Pregúntale a muchos cristianos si creen en el Santa Claus. ¿Todavía creen en el Santa Claus? ¿Alguien lo ha visto? ¿Por qué? ¿Mande? No, pues no existe. Sin embargo, en muchas iglesias en Navidad visten a un hermano de Santa Claus. ¿Se da cuenta? Una cosa es creer en Dios y otra cosa creerle a Dios, hermano.
Yo puedo decir, yo tengo un papá, tuve un papá, me engendró mi papá. Pero si yo no lo conocí, no supe cómo pensaba, nunca estuvo conmigo, ¿cómo voy a decir que yo creo en él? Ahora, Dios nadie lo ha visto, pero él se hace real en la palabra. Cuando tú tienes problemas y tú buscas una relación con él y buscas que él te compruebe que él existe, él lo hace. Lo malo que a Dios lo tomamos, muchas veces los cristianos lo tomamos como alguien que viene a sacarnos del problema y después nos olvidamos de él. Esa relación Dios no la quiere. No la necesita. Es más, Dios no necesita al hombre. El hombre es el que necesita a Dios. ¿Entiende? Entonces lo que aquí está diciendo estos versículos, de acuerdo a estas versiones, que Dios quiere una amistad. ¿Alguno de ustedes ha tenido un mejor amigo en la escuela? ¿O en su trabajo? Un verdadero amigo está contigo en las buenas y en las malas. Un verdadero amigo no te dice, toma esto para que te emborraches, para que te drogues y todo esto. Un verdadero amigo te dice, no lo hagas. No te va a hacer bien. Te cuida. Aunque tú no te quieras cuidar, el amigo te anda cuidando. Dios es así. Dios siempre busca el beneficio de nosotros. Pero tiene que haber una comunicación. A ver, todos los que hemos sido casados, ¿sí o no es bonito llegar, estar en tu casa, pero no hay como estar en el cuarto con tu mujer o con tu esposo, cuando comienzan a platicar cosas personales? Alguien que te escucha, aunque no te diga nada, pero te escucha. Con el simple hecho de escucharte, ya llevas ganancia. ¿Sí o no? O cuando te da un buen consejo, o cuando tenemos dudas los varones que no sabemos qué decidir, para eso está la mujer, a la ayuda idónea, que te ayuda con darte una opinión para que tú puedas hacer lo que vas a hacer, si es que no encuentras el camino. Eso es Dios para nosotros, eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. No tienes que estar así, papá, ¿puedo comer esto? ¿Me puedo comer esto? No. Cosas que de veras necesitas en tu vida espiritual, cosas que tienen que ver con la familia, con los hijos, con los familiares. Eso es lo más importante para Dios, ayudarte a guiar a que sepas por qué es lo que tienes que hacer. Una vez que aprendes a hacerlo, no necesitas estar llamando, Señor, ¿lo voy a hacer o lo puedo hacer o lo debo hacer? No, ya te enseñó cómo hacerlo. Entonces ya lo puedes hacer tú. Ok, Dios quiere que dependamos de Él, sí. Pero quiere que aprendamos a ser sabios, aprendamos a como Él nos enseña. Porque si le vas a estar preguntando cada ratito lo mismo, ¿cómo lo va? Vamos a poner un ejemplo. Que le diga el marido a la mujer, ¿cómo pongo frijoles? No, pues que mira, que hazle así, así, así. Ahora imagínense todas las veces, ¿y cómo hago los frijoles? ¿Y cómo hago los frijoles? ¿Qué le va a decir la mujer? Tantas veces te he enseñado, te he dicho, ¿y todavía no aprendes? Entonces ahí lo que está demostrando el hombre es que o no pone interés, o no tiene interés de aprender o de guardar lo que ya aprendió, o simple y sencillamente depende o quiere depender todo el tiempo de lo mismo. Por eso en la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿se da cuenta? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Usted ya sabe que Dios lo llamó para compartir el evangelio. Usted va a orar y se va a decir, Señor, quiero que me digas a dónde debo ir para hablar tu palabra. ¿A dónde voy a ir a evangelizar? ¿Qué cree que le va a decir Dios? ¿De la puerta de tu casa para afuera? Todo. ¿Ya sabe que le va a decir eso? ¿O no? Porque la Biblia dice ir a predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Fuera de la puerta todos son criaturas. A veces se pierde tiempo en pedir cosas, hermano, que uno ya sabe lo que tiene que hacer. Lo peor o lo malo es que caen en la religiosidad. Tengo que hacerlo, así debo hacerlo, así me enseñaron, así lo hacía, así me dijeron.
Porque si nos vamos a eso de que así me dijeron, hermano, a mí desde los años 70 me están diciendo que Cristo ya viene al otro día y no ha venido. ¿Ve? Ahora bien, punto número 3, la importancia de practicar la justicia divina. ¿Qué es la justicia divina? La Biblia comúnmente habla mucho de la justicia, habla mucho de la ley, pero dependiendo el contexto, dependiendo la situación con la cual se escribió la palabra, a veces ley significa justicia de Dios, a veces significa mandamientos, a veces significa santidad o a veces significa obediencia. En este caso, para poder practicar usar la oración, tenemos que practicar la justicia, que viene siendo obediencia y santidad. Proverbios 15:8. Fíjese lo que dice Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los justos es su gozo. En la versión hebrea dice, en la oración de los justos se deleita a Dios. ¿Se da cuenta la importancia que tiene la oración para Dios? Si tomamos el concepto judío, dice que Dios se deleita cuando sus hijos practican la oración, la comunicación con Él, la intimidad con Él. Eso es la oración. Por eso para Él es tan importante la oración. Proverbios 28:9, fíjese lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley o los mandamientos, hasta su oración también es abominación. Ahí está, léalo bien. El que aparta su oído para no oír la ley, los mandamientos, la santidad, su oración también es abominable. El Nuevo Testamento dice que muchos piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Ahora ya entiende por qué a veces Dios no contesta la oración. Porque si no estamos limpios de manos, ni estamos puros de corazón, ¿qué dice? Dios no va a escuchar. Y cuando dice puros de corazón, significa no tener orgullo, no tener vanidad, no tener necedad, no tener todas esas cosas, los frutos de la carne. ¿Qué dice de los altivos? Que Dios mira de lejos al altivo, ¿cierto? El altivo, el orgulloso, el vanidoso, aquel que se siente más que los demás, o aquel que dice, tú no me puedes enseñar nada a mí porque yo tengo más años que tú en el Evangelio. Fíjense lo que dice Proverbios 28:8, que aún dice, los que no quieren practicar la ley o los mandamientos, su oración también es abominable. Y no se crea que eso pasa con los de afuera, pasa con los de la iglesia. Yo he escuchado muchas personas, ayúdenme a orar por mis hijos, ayúdenme a orar por mi marido, ayúdenme a orar por mi mujer. Una cosa es pedir ayuda, hermanos, ayúdenme por favor a orar por este problema que tengo. Pero no es de delegar toda la oración por la familia mía y yo no hacer nada, ¿cierto? Y todavía dicen, es que Dios sí la escucha a usted. Ese es un gran problema para muchos cristianos. Ahora bien, ya entendimos que la oración es una comunicación, una intimidad con Dios, donde Dios quiere tener amistad con nosotros, ser un amigo fiel, de estar cerca de nosotros para cualquier necesidad. Pero aquí viene lo más importante. ¿Por qué orar? Hermano Rufino, ¿usted para qué ora? Pues para darle gracias a Dios por todo lo que hace por mi familia, por mí, por los hermanos, para pedirle ayuda, para que nos sane, o para agradecerle todo lo que provee también para la familia. Amén. Fíjense, cosas por las cuales hay que orar. Primera, gratitud. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para
para ustedes en Cristo Jesús. Gratitud. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Qué nos está diciendo acá? No podemos venir a decirle, Dios, mira cómo estoy, no me alcanza el dinero, no tengo zapatos, no tengo esto, me está yendo esto y esto. Sin haberle agradecido primero. ¿Qué es lo primero que debemos agradecerle a Dios? Haber abierto los ojos, ¿no? Nomás póngase a pensar, antes de las 6 de la mañana de este día, ¿cuántos ya nos despertaron? Llámese cristianos o no cristianos. ¿Cuántos no despertaron? Si usted se mete a internet y solamente en Estados Unidos busca usted cuántas personas mueren al año de enfermedad, va a encontrar que casi 6 millones de personas al año mueren por ataque cardíaco. 6 millones de personas, divídalo entre 365 días, ¿cuántos mueren diario? Eso nada más de eso. ¿Cuántos mueren de cáncer? ¿Cuántos mueren de diabetes? ¿Cuántos mueren de accidente? Hermano, cuando usted va viendo esas estadísticas, se da cuenta de los miles o millones de personas que mueren diario solo en Estados Unidos. Y dentro de todos los millones que hay, Dios le permitió a cada uno de nosotros abrir los ojos. Ahora entiende por qué hay que estar agradecidos. Incluso los jóvenes. ¿Cuántas veces un joven ha muerto, un niño ha muerto y decían, no, tenía toda la vida? No, no tenía toda la vida. Porque el único que sabe cuánto vamos a durar es Dios. Y si un niño se muere chiquito, un joven se muere joven, es porque Dios así lo decidió, por alguna razón. Al hombre, al ser humano, le cuesta trabajo aceptarlo, sí. Pero si conociéramos lo que hay detrás, espiritualmente hablando, sabríamos que Dios nunca se equivoca. ¿Ve? ¿Por qué otra cosa hay que orar? Cuando estamos atribulados o angustiados. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor. Clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 145:18. El Señor está cerca de quien lo invocan, o de quienes lo invocan, en verdad. Los que lo buscan de verdad. Tal vez ustedes han conocido cristianos que oran en la iglesia y oran tan bonito, pero como que no sienten lo que están orando. Es muy diferente ser un buen orador a ser un buen predicador. ¿Se acuerdan de Obama? Obama, ese hombre, cuando se subía a hablar, hasta parecía predicador, pero él era un buen orador. No era un buen predicador, porque nunca habló de Dios. Podrá tener facilidad de palabra, buena palabra, no cometerá errores gramaticales, pero eso no quiere decir que esté hablando la verdad. Por eso dice que cuando estemos atribulados, angustiados, Dios siempre escucha a los que lo invocan o que oran en verdad. ¿Para qué más? Entendimiento y sabiduría. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Sabe cuál es el principal problema de muchos cristianos? Que no busca conocer las cosas ocultas de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús daba una palabra o enseñaba algo y venían los discípulos. Señor, ¿qué quisiste decir? Señor, ¿por qué lo dijiste? Y las palabras de Jesús, porque a ustedes les es dado a conocer los secretos del reino. Si usted no conoce los secretos del reino, es porque no ha buscado conocerlos. Dios no es que los esté guardando. Dice la Biblia que los misterios no revelados solo le pertenecen a Dios. Pero los misterios revelados le pertenecen a los hombres que buscan conocer esos misterios. Así de sencillo, hermano. Por ejemplo, ¿usted quiere conocer por qué pasan las cosas o ciertas cosas en su familia?
en su casa, pregúntele a Dios. Dios le va a mostrar por qué se permiten ciertas cosas. Pero no ore, Señor, yo quiero saber qué pasa y ya se olvida. No, tiene que estar ahí rato. Sí, Señor, yo quiero saber, quiero hacerlo, quiero aprender, porque no quiero volver a caer en el mismo problema. Es de orar, mantenerse orando hasta que Dios conteste. ¿A poco viene su hijo y le dice, dame las llaves del carro que voy a ir a pasear? ¿A poco usted se las suelta así luego? Primero va a ir a ver cómo maneja, ¿sí o no? Primero tiene que saber si ya sabe manejar. Primero a ver si va a cuidar el carro, ¿sí o no? O se lo suelta así nada más, ten ahí. No, al ratito se lo va a traer una grúa. ¿Ve? ¿Para qué más hay que orar? Por misericordia y gracia. Gracia, no gracias, ¿ok? Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento en que más lo necesitamos. Misericordia. Mateo 6, versículo 14 y 15 dice, porque si no perdonas a los que te ofenden, a tus enemigos, Dios no te puede perdonar a ti. No puedes pedir algo que no estás dispuesto a dar. ¿Se me entiende? Vamos a decir, Señor, tengo problemas económicos. Necesito que tú me ayudes. Viene la ayuda y le dicen en la iglesia, hermano, necesitamos hacer una cooperación para comprar tratados. Y nadie levanta la mano. ¿Qué es mejor, dar o recibir? ¿Se da cuenta? Muchas veces el cristiano o el ser humano cuando entra a la iglesia todavía trae el pensamiento del mundo. Esto es mío. ¿Cómo le dice el marido a la mujer? Porque lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y no comparte. O la mujer también. ¿Se me entiende? Y el único que dijo mío fue el gato. Dijo, miau, es mío. ¿Ve? Ahora fíjese, ¿qué otra más? Obediencia. Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Ese de que oren por los que los maltratan, ¿a poco cuando su jefe donde usted trabaja lo hace sufrir y todo, a poco le dice, Señor, quítalo de aquí? Quítamelo, llévatelo. O como dijo el mexicano, llévatelo o te lo mando. ¿Verdad que no? Dice, hay que orar por ellos. Por los que te persiguen, por los que te maldicen, por los que te odian, por los que no te quieren, por los que no te hablan. ¿Verdad que ya la oración no es tan fácil? ¿Por qué más? Condición física y bendición física y espiritual. Primera de Juan 1:2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperes espiritualmente. Esa es salud. Salud física, no enfermedades. Pero así como hay que cuidar el cuerpo y pedir bendición para el cuerpo, también hay que pedir para el espíritu. Porque al final, ¿qué es lo que va a quedar? ¿El cuerpo o el espíritu? Ahora, ¿qué es lo que va a entrar al cielo? ¿El cuerpo o el espíritu? Pues aquí hay que preparar. Aparte de cuidar el cuerpo, hay que preparar el alma, que esa es la que va a ser inmortal. ¿Ve? Otra, para no caer en tentación. Mateo 26:41, estar alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. ¿No ha escuchado usted cristianos que dicen, ay, Dios sabe que soy débil? Dios sabe cuál es mi debilidad.
ese es nomás pretexto para estar cayendo con la misma piedra. ¿Sí o no? Ya con eso ya taparon todo. Es que Dios sabe que soy carne. Dios sabe que no soy perfecto. Pues, fíjese que el libro, me parece que es el libro de Santiago, donde dice que Jesús fue probado en todo y no se halló pecado. Y recuerde que Jesús estaba encerrado en un cuerpo humano, como usted, como yo. Y aún así no cayó. Dicen, pero es que era el Hijo de Dios, sí. Pero si lees Filipenses capítulo 2, dice que Él no se aferró el ser igual a Dios, sino que vino y se encerró en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, sufriendo todas las clases de tentaciones. Y no falló. Si Él no falló, ¿qué crees que espera Dios de nosotros, hermano? Lo mismo, ¿cierto? No se supone que vamos a buscando a la estatura, a la misma altura de Él y hacer lo mismo que Él. Y si no lo hacemos, todavía queremos hacer cosas más grandes que Jesús. Hacer más milagros más vistosos o más grandiosos que los que hizo Jesús. Así nunca lo vamos a hacer, hermano. Hasta una gripa los va a matar a los que vengan a orar, que oremos por ellos. Imagínense que usted, en lugar de tener el récord de que persona que por la que ora se sana, tenga el récord de que por el que ora se muere. ¿Usted cree que lo van a buscar? Pues mejor ni se ponga la mano usted mismo, porque se va a morir también. ¿Qué más? Protección. Esdras 8:23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Protección. Recuerde, al tú por tú, el diablo es más poderoso con nosotros o que nosotros. La palabra diablo la palabra Satanás viene del nombre hebreo diablo. Y en realidad el nombre hebreo de Satanás o diablo significa adversario. Pero no significa adversario de Dios. Significa adversario del ser humano. Eso es lo que significa la palabra diablo. Lucifer quiere decir lucero de la mañana. Pero la palabra diablo, Satanás, significa adversario. Pero adversario para el ser humano, una vez más. Porque Dios no tiene adversarios. Dios no pierde las batallas. Al final la guerra la va a ganar Él. El diablo lo sabe. Los que perdemos las batallas somos los seres humanos. Perdón. Hace 2 semanas creo prediqué de eso, del poder del perdón. Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Porque también su Padre que está en el cielo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Una vez más, no podemos pedir algo que no estamos dispuestos a dar. Sanidad. Segunda de Reyes 25. Estaba el rey Ezequías enfermo. Nadie lo podía sanar, ni los médicos. Vino delante de Dios e hizo esto. Oró a él. Dios le habla al profeta. El profeta llegó y le dijo, ¿sabes qué? Te vas a morir. Cuando él se da la vuelta y empieza a salir por el palacio, Ezequías se humilla ante Dios y le pide perdón y se pone a bien con él por medio de la oración. Dios le habla, todavía no salía el profeta del palacio y le dice, regrésate. Y le dice, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. ¿A qué cree que lo sanó? ¿A qué cree que tenía que subir al templo de Dios? A darle gracias. A darle gracias. ¿Por qué razón? Porque todo el pueblo sabía que el rey se estaba muriendo. Pero la oración de Ezequías fue sincera. Fue de corazón. ¿Qué le dijo a Dios? No sé.
Pero Dios le dio otra oportunidad. Ahora bien, usted me podrá decir, yo estoy enfermo y le he pedido varias veces a Dios que me sane y no me sana. Cambie la oración. Pregúntele por qué Dios permite que usted esté así. O cuál es la razón de que usted esté así. Yo le voy a ser sincero, hermano. En todas las operaciones que he tenido desde Virginia hasta acá, son como 25. La mayoría me han dormido completo. Pero las veces que yo he estado en el hospital es cuando yo más he sentido la presencia de Dios. Usted conoce mi condición. ¿Por qué Dios lo permitió? Él sabe por qué. Pero a mí me ha tocado estar delante de doctores donde me han dicho, ¿sabe qué? No le encontramos nada. Aquí dice que usted es esto, usted es esto, usted es esto, pero yo no le encuentro nada. Y yo, bueno, pues eso es Dios solamente. Tenía yo un hoyo en la planta del pie izquierdo. Era casi 1 pulgada de diámetro por media pulgada de hondo. Tardé 3-4 meses. Un día me mandaron con un doctor que era un especialista, el famoso doctor Sugar de Santa Bárbara, de la Samsung. Llegué un día y me dice, a ver, ya me quitó todo. Me dijo, no, pues, he visto peores, dice, pero pues, esperemos que tu pie se sane. ¿Cuándo? No sé, dice, pero así, eres esto, eres diabético, eres esto y esto y esto, dice, va a tardar. A la siguiente semana, cuando ya estaba todo cerrado, llegué y me dice, ¿cómo está tu pie? Pues le digo, mira, me quité el calcetín y quité la gasa, mira, está cerrado. Y el viejito nomás se recargó y se puso así. Me dice, ¿qué hiciste? Digo, nada, yo nada. Digo, pero era un martes. El sábado pasado, le digo, hubo oración en la iglesia, le digo, oraron por mí y así amaneció el domingo. Y el viejito me dijo, sí, dice, yo sé que a veces eso pasa con los cristianos, dice. Ya no tienes a qué venir, dice. Ya mejor cancelamos las siguientes visitas. De un día para otro. Otro, Santiago 5, 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Muchas veces no pedimos oración porque nos da pena, hermano. Salvación. Hechos 2:21. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso se refiere a nuestra familia, a aquellos que nos conocen, a aquellos a los que debemos dar buen testimonio. Punto número 5. ¿Qué necesito o qué se necesita para que Dios escuche mi oración? Orar de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Casi por lo regular el ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, busca su propio beneficio. Vamos a decir, Señor, yo quiero un carro de tal año, tal modelo, tal color y todo. En cambio, si le dices, Señor, necesito algo para qué, para poderme transportar, el Señor te puede dar una bicicleta, una moto, un burro, un asno, un caballo, un carro. Pero tienes que dejar que Él decida, ¿no? Yo he escuchado muchos hermanos o predicadores que dicen, joven, cuando te quieras casar, al Señor le tienes que decir altura, figura, color, que no sé qué, que no sé cuánto. Dios no cumple caprichos, ¿usted cree que sí? ¿Ve? Así de sencillo, pedir de acuerdo a su voluntad. Creer con fe ciega en Él. ¿Qué es una fe ciega, hermano? Fíjese lo que dice Santiago 1:6. Pero que pida con fe sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevándolos de un lado a otro por el viento. Una fe ciega, una fe 100% en Él. Que yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él lo hace. Así de sencillo.
Dicen que Dios no quita la diabetes, a mí me la quitó, llevo 9 años sin diabetes. Digo tanto así que ya en el hospital del el Caris en Santa Bárbara ya me quitaron la dieta de diabético. Ya no me consideran diabético. ¿Ve? Fíjese lo que dice en Mateo 21:22. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Todo lo que pidan en oración. A ver, permítame. Ok. ¿Qué más? Temprano. Es lo que le decía yo de Salmos. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Recuerde que hay una cita bíblica que dice que Dios bendice tu salida y tu entrada. Cuando usted se va a trabajar o sale de su casa, usted no sabe si va a volver o sí. ¿Ya que no? Ahora entiende por qué dice de mañana te busco o escuchas mi clamor. ¿Qué otra cosa para ser escuchados? Orar de la forma correcta. Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando yo le pedí al Señor que me diera sabiduría y que me enseñara bien su palabra, es que yo tenía un conflicto. Y estoy hablando de los años del 96, 97, 98. Y yo me empecé a hacer una pregunta. Cuando yo digo, Señor, bendíceme, ¿a quién me refiero? ¿A Señor el Padre o a Señor el Hijo? Y yo le decía, Señor, yo quiero saber. Si yo leo en una Biblia, me da a entender esto. Si leo otra versión, me da a entender esto. Pero tú no te equivocas. ¿Cómo debo hacerlo? Y me llevó a este versículo. Cuando decimos Señor, ¿a quién te refieres? ¿A papá o al Hijo? Porque los dos son señores. ¿Sí o no? Pero uno es primero que el otro. Y si hacemos las cosas como Dios, como Jesús dijo, dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sencillo. Porque a veces no recibimos, porque en realidad no sabemos a quién le estamos pidiendo. ¿O sí? Sí, así es. Ahora, fíjense otra cosa que también dijo Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde hay que orar? Una de las cosas más interesantes, hermano, yo no sé si ustedes lo han notado. Aquí mismo yo lo he visto en esta iglesia. Hay personas que les gusta leer los salmos. Una persona se nota cuando le gusta leer los salmos, porque su oración es muy diferente. No se traba, no esto, no necesita la Biblia, pero está hablando de acuerdo a lo que dicen los salmos. ¿Y sabe lo que es hermoso de los salmos? Si usted lee todos los salmos, es la oración del ser humano a Dios. Si usted lee todos los proverbios, es la contestación del Padre al ser humano. ¿Qué dice, por ejemplo, en los salmos? Señor, bendíceme, ayúdame, límpiame, purifícame. ¿Qué dice Proverbios? Si escuchares hoy mi voz, está contestando el Padre. ¿Quiere aprender a orar? Lea los salmos y lea los proverbios. Y se dará cuenta cómo pide el Hijo y cómo contesta el Padre. Luego dice, ¿dónde? Donde nadie nos ve. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Quieres saber por qué Dios les dio a los judíos el usar un manto? Manto de oración que se le llama talit. Hay una fiesta a principios de septiembre en el mundo occidental. Se llama la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Sukkot. Y yo creo que el pastor se dio cuenta ahora que fue a Israel. Mucha gente que llega al muro occidental del templo, el muro de los lamentos, muchos vienen con su manto y se lo ponen. En el hebreo se le llama Sukkot al manto. Significa que cada judío que de veras quiere agradar a Dios
como no tiene un aposento, no hay un templo donde orar, se pone el manto sobre la cabeza y ese es su tabernáculo personal para orar a Dios. Hablar del talid, hermanos, es un estudio como de 3 horas porque cada cosa, cada raya, cada nudo, cada barbita que lleva abajo tiene un significado. Pero en grandes rasgos eso significa la fiesta de los tabernáculos. Cuando no podían llegar a Jerusalén, no podían entrar en una cabaña, ellos tomaban su manto, se lo ponían sobre la cabeza y oraban a Dios. Y el hecho de que estuvieran juntos uno al lado del otro no quiere decir que el otro estaba escuchando a ver qué le estaba pidiendo a Dios o de qué pecado se estaba arrepintiendo. Por eso dice Jesús, tú ven, entra a tu aposento y cerrada la puerta, tú órale a Dios. Eso no quiere decir que, por ejemplo, hay un servicio de oración o hay una oración congregacional o de toda la iglesia, no quiere decir que te vas a mantener callado, no. Hay que poner cada cosa de acuerdo a la situación o de acuerdo a la necesidad que se busca o se hace. Y como bien dice el pastor, es un tema muy largo, muy extendido. Traté de no ponerle mucha palabra para que la misma Biblia se estuviera explicando. Todavía me faltó una hoja. Pero para terminar, hermano, siempre llega la pregunta, hermano, es que yo no puedo orar más de media hora. Empiezo a orar y ya como a los 5 minutos me da sueño. Entonces, hace muchos años yo hice una lista. Son 21 puntos por las cuales hay que orar. De esos 21 puntos, cada uno tiene una referencia bíblica por qué hay que orar. Si usted a esa lista le dedicara 3 minutos, oraría 1 hora. Si le dedicara 4 minutos a cada punto, oraría 1 hora 20 minutos. Si le dedicara 5, serían casi 2 horas. Traigo unas copias si usted las quiere. Pero le voy a decir un secreto que yo encontré y lo aprendí con los años. Nadie me lo dijo, yo lo encontré por mí mismo. Es mejor empezar orando, dándole gracias a Dios, bendiciéndole, engrandeciéndolo. Y después empezar a pedir por todos los demás primero. Y al último yo. Al último yo. Conforme usted empieza a orar, o yo lo hacía, yo me di cuenta que mientras iba orando por una persona, Dios ya me tenía otra en la mente. Oraba por esa persona y ya me tenía otra. O otro grupo. Pero yo en lo personal aprendí eso. Primero pedir por todo y después pedir al último por lo mío. Si usted lee capítulo 9 de Daniel y capítulo 7 de Hechos, en la oración de Daniel y en la oración de Esteban, ellos comienzan diciendo, Señor, nosotros hemos pecado. Nuestros padres y luego nosotros pecamos contra ti. Lo que nos ha venido es por culpa de nuestros pecados. En otras palabras, tanto Daniel como Esteban no se estaban excluyendo. Señor, nuestros padres pecaron. Yo todavía todavía no nacía. No, ellos se incluían como pecadores, como haber pecado contra Dios. Nosotros cuando pedimos no podemos decir, Señor, yo soy mejor que Él. Yo soy mejor que aquellos. Por entonces caeríamos en el problema del publicano y del fariseo. ¿Se acuerdan del fariseo? ¿Qué dice el fariseo? Señor, yo no soy como ese. Yo ayuno 3 veces. Yo oro, yo esto. Y sin embargo el otro que decía, por mi culpa, por mis pecados, por mi culpa. Y dijo Jesús que el que salió justificado fue el publicano, el pecador, y no el fariseo. Amén. Así es. Bueno, hermanos, si no hay preguntas, comentarios, pedirle al hermano David que no se duerma, que ore para despedirnos. Lo agarré bostezando. Amén. Hermano, antes de que termine, la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces,
También